Actividad 5.1. Análisis de caso. Desaparición forzada de personas. Se revisa el caso que se presenta en el artículo de Juan de Dios Hernández Monje, publicado por La Jornada el 30 de octubre del año 2014, titulado Desaparición forzada de personas. Hernández Monje en este artículo nos dice que la desaparición forzada de personas es la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. En ese artículo también nos menciona Hernández Monje sobre el caso de los 43 estudiantes que fueron ilegalmente detenidos por elementos represivos del Estado y llevados en vehículos oficiales a un lugar desconocido. A pesar de que fueron sustraídos y colocados fuera del amparo de la ley, el Estado mexicano no ha informado a los familiares respecto a la suerte o paradero de los desaparecidos. La primera pregunta: ¿por qué sería adecuado emplear métodos cualitativos en un problema psicosocial como este? Los métodos cualitativos, como las entrevistas en profundidad y los grupos focales, permiten obtener conocimiento más detallado y profundo de las experiencias individuales y colectivas de las personas afectadas. Esto es crucial para entender las emociones, los significados y las perspectivas de las víctimas y sus familias. Este método ayuda a captar el contexto social, cultural y político en el que ocurren las desapariciones forzadas. Permiten explorar cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias, lo cual es esencial para abordar adecuadamente el problema. Los métodos cualitativos son flexibles y pueden adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas del estudio. Esto es útil cuando se trata de un tema sensible y complejo como la desaparición forzada, donde las narrativas y las experiencias pueden variar significativamente. Permiten una comprensión más integral y holística del problema. La segunda pregunta es: ¿desde qué método específico sería conveniente estudiar los casos de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada? Entrevistas en profundidad. Este método permite explorar las experiencias personales, emociones y percepciones de las víctimas y sus familias. Este método da la oportunidad de obtener narrativas detalladas y comprender el impacto de la desaparición forzada en sus vidas. Los grupos focales permiten la interacción y discusión entre varias personas que han tenido experiencias similares. Esto puede ayudar a identificar temas, compartir perspectivas y generar un sentido de comunidad y apoyo entre los participantes. Al igual de etnografía, que implica la observación y participación en la vida cotidiana de las comunidades afectadas. La etnografía permite comprender el contexto social y cultural en el que ocurren las desapariciones forzadas y cómo las comunidades responden a ellas. En el análisis de contenido, este método implica revisión y análisis de documentos, testimonios, informes y otros materiales relacionados con los casos de desaparición forzada. El análisis de contenido ayuda a identificar patrones, temas y tendencias en la información disponible. En la tercera pregunta: ¿cuáles de las problemáticas psicosociales revisadas en este curso estarían relacionadas con este problema? Entre los temas que revisamos en estas semanas, considero que el tema de la migración estaría relacionado con este tema, ya que los migrantes corren riesgo de sufrir desapariciones forzadas debido a su vulnerabilidad y la falta de protección adecuada durante sus viajes. Los movimientos migratorios implican viajes largos y peligrosos, especialmente cuando las políticas migratorias son rígidas y centradas en la disuasión. Estas condiciones precarias aumentan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Los migrantes pueden ser víctimas de secuestros por motivos políticos o económicos, o pueden caer en redes de trata de personas. ¿Qué pregunta de investigación plantearías en este tema? Plantearía dos. La primera pregunta la enfoco en el caso de desaparición forzada de personas. Y la pregunta sería: ¿cuál es el impacto psicológico y social
a largo plazo de las desapariciones forzadas en las familias y comunidades de las víctimas y cómo pueden las políticas de justicia y reparación ser más efectivas en abordar estas consecuencias? Esta pregunta permitirá explorar no solo el impacto inmediato, sino también las repercusiones a largo plazo en el bienestar psicológico. Además, se podrán identificar enfoques y políticas que mejoren las respuestas de justicia y reparación garantizando así un apoyo integral a las víctimas y sus familiares. Como segunda pregunta, y sería enfocada en el caso de la desaparición forzada de personas, los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuál ha sido el impacto de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la confianza pública en las instituciones gubernamentales y de justicia en México? ¿Y cómo pueden estas instituciones mejorar su respuesta y rendición de cuentas en casos de derechos humanos? Esta pregunta permitirá explorar el efecto de este caso en la percepción pública y la legitimidad de las instituciones, además de identificar posibles mejoras en la respuesta institucional y en la protección de los derechos humanos. Como vimos en el artículo, hay mucha desconfianza porque no se dio toda la información precisa hasta la fecha del paradero de estas personas. ¿Qué temas desarrollarías en el marco teórico? Eh, Serían orígenes y evolución del concepto de desaparición forzada. Como segundos estaría derechos humanos y normativas internacionales. Tercer punto, obligaciones de los estados bajo el derecho internacional. Quinto punto, análisis de regímenes autoritarios, conflictos armados y situaciones de violencia generalizada. Siguiente punto, influencia de factores económicos y de corrupción en la práctica de desapariciones forzadas. Y otro tema que desarrollaría en el marco teórico sería el impacto en las víctimas y sus familias y los efectos psicológicos y emocionales en las víctimas y sus familias. ¿Qué técnicas de investigación emplearías? Entrevistas semiestructuradas, grupos focales y la observación participante. La observación participante sería en estas marchas y movimientos que organizan las familias de las víctimas y, y los grupos focales para crear una comprensión de dinámicas comunitarias de apoyo y resistencia.